El grupo Tierra Fértil presenta su programa. Espejos de tu vida. Querida amiga, es posible que te encuentres sola, triste, abatida. Queremos decirte que el Señor hoy ha salido a sembrar. En su saco trae semillas de amor, de paz, de esperanza, de fe y de gozo. Y Él desea verlas crecer en tu vida. Te invitamos a hacer de tu corazón su huerto y allí puedan germinar y producir fruto y fruto abundante. Y así pueda decir junto con nosotras, ya nunca más estaré sola. Muy buenos días, audiencia. Bendiciones para cada uno de ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo por medio de esta plataforma de Facebook Live. Gracias al Señor porque un sábado más nos permite llegar hasta ustedes, donde están ustedes, ¿verdad? Con un evento más de Espejos de tu Vida. Gracias, de verdad que sí, a Radio Costa Rica que siempre, ¿verdad? Nos apoyan y están ahí pendientes de cualquier cosita, ¿verdad? Para que este evento salga con excelencia a través de estas plataformas que nos mantienen, ¿verdad? Unidas a cada uno de nosotros. Les comparto y les digo que en este momento denle compartir esa página de Facebook Live donde usted está ahí sintonizada. Dele compartir para que nosotros y otras personas puedan, ¿verdad?, ver este precioso evento. Radio Costa Rica está también en la radio, por supuesto que sí, el 930 AM. Si no tiene internet, a que esa persona, usted dígale que allí se puede sintonizar 930 AM. Y en www.radiocr.net también ahí pueden localizarlos por medio de la internet. Y si se perdió este evento o se perdió el del anterior y usted dice, ay, me lo perdí, o quiere volver a repasar alguna palabra que vio en los eventos, usted puede hacerlo por YouTube, Tierra Fértil, Radio Costa Rica. Allí puede ver todos estos eventos que se están transmitiendo y se han transmitido durante el año. Le damos gracias de verdad infinitas a esos colaboradores, ¿verdad? Ellos siempre atentos para ayudarnos, para darnos la mano, como siempre lo hace en Radio Costa Rica. Gracias a la Junta Nacional y muchas gracias a esos capítulos que junto con esta, ¿verdad?, esta asociación con la Junta Nacional podemos entonces realizar y tener estos eventos cada sábado. Pero sin más, hoy, en esta mañana tan preciosa, nos visitan unas preciosas del Señor, este precioso capítulo de Atenas, que ellas vienen felices por poder servirle al Señor y a cada uno de ustedes que están allí ahorita mismo conectados por esta plataforma. Les recuerdo, amiga o amigo que está ahí sintonizándonos, dele compartir para que en esta mañana otra persona pueda ver este evento de Espejos de tu Vida. Y sin más, le voy a dar la bienvenida a Maureen. Buenos días. Buenos días, audiencia. Muy buenos días, Catalina. Bien. Muy buenos días, Matilde. Buenos días, estimable audiencia. Precioso, de verdad una bendición de tenerlas en esta mañana junto a nosotras, ¿verdad? Y siempre con ese servicio de excelencia, ¿verdad? De decirle sí al Señor, aquí estoy para servirte. Y más
a toda esta audiencia que hoy, en esta mañana tan preciosa, nos escucha, ¿verdad? Y nos están viendo por medio de la plataforma de Facebook Live de Radio Costa Rica. Voy a decirles un poquito. Nosotras en Tierra Fértil, ¿verdad? Tierra Fértil, este grupo de mujeres en la cuales contamos con diversos capítulos en diferentes provincias, tenemos una misión y una visión. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Audiencia, mujer, o el que nos esté escuchando en esta mañana, si por primera vez sintonizas este evento, ponga atención que hoy Maure nos viene a decir quiénes somos y qué hacemos. Bienvenida nuevamente, Maurencita. Buenos días, audiencia. Mi nombre es Maureen Vega Carranza. Tengo 7 años de pertenecer a esta hermosa estrategia que es Tierra Fértil. Soy casada, tengo una bendición que es mi hijo, otra que el Señor ha añadido, una hermosa nieta. Y hoy les vengo a presentar nuestra misión y visión de Tierra Fértil como la asesora de la región central de Alajuela. ¿Qué somos y qué hacemos? Nuestro grupo nació en 1989 con una respuesta a la inquietud de algunas esposas, mujeres, ellas siendo esposas de hombres de fraternidad, de hombres de negocios del evangelio completo. Estas mujeres empezaron a ver en sus esposos cambios y entonces al ver cambios empezaron a reunirse en pocas casas. Así, con la necesidad de reunirse, siguieron el grupo creciendo y hoy por hoy nos reunimos en lugares públicos. Somos 48 capítulos a nivel nacional. Dios respaldó nuestra visión y Dios transformó este grupo para todo tipo de mujeres. Mujeres casadas, solteras, viudas, divorciadas, mujeres que sienten que necesitan un cambio en su vida y buscan una respuesta, cómo llenarlo. ¿Por qué nos denominamos Tierra Fértil? Nos denominamos Tierra Fértil porque lo que para el hombre es imposible, para Dios no. Habían declarado a mujeres médicamente estériles y con el respaldo de la oración dio fruto en esos vientres fértiles y hoy por hoy esas mujeres tienen 1, 2 y hasta varios hijos gracias al respaldo del Señor. Nos llamamos Tierra Fértil porque ha sido tierra fértil donde la palabra de Dios ha hallado cobijo y ha dado fruto y fruto en abundancia. Creemos en la Biblia, como hoy una compañera valiente nos trae un versículo de la Biblia. En principios, de principio a fin, en sus promesas, sus mandamientos. Creemos en un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, dador de bendiciones y hacedor de milagros. En Tierra Fértil fomentamos la lectura de la Biblia, la palabra que es el manual de vida que el Señor nos ha dejado y es nuestra herramienta principal. Aquí es muy importante, audiencia, no somos una religión. Aquí asistimos con libertad mujeres de diferentes credos, religiones, así como asisten mujeres católicas, evangélicas, protestantes. Lo que afuera es un motivo de división, aquí adentro nos une, que es el amor de Cristo Jesús. No se permiten palabras ni comentarios que nos identifiquen con nuestra religión, porque pondría en peligro nuestra visión y el propósito que tenemos. Aquí deseamos que usted dé el primer paso, que abra su corazón a Jesucristo. La invitamos a que regrese a su iglesia, si en este momento está alejada, a que sea un brazo fuerte de su pastor, de su cura párroco, sea una mujer creyente y para que así crezca espiritualmente y seamos una mujer cristiana cada día más. Nuestra estrategia es importante el testimonio. Como hoy viene una compañera valiente, esforzada, a contar cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora que conoce al Señor. En cada uno de nuestros eventos contamos nuestra vida, el conocer a Cristo, ¿verdad?
cómo el Señor nos ha transformado en mujeres dispuestas a evangelizar con nuestro propio testimonio y nuestra vida a nosotras. A nuestro grupo llegan toda clase de mujeres con toda clase de problemas. Cuando estamos fuera de tierra fértil le llamamos problemas. Cuando estamos ya en tierra fértil le llamamos circunstancias, porque el Señor nos ayuda. Llegamos con mal carácter, depresión, soledad, adulterio, problemas económicos, así como algunas no creen tener nada. O como yo, que llegué un día con todas esas y un poco más. Cada una de esas circunstancias, el Señor nos ha sacado victoriosas. Y podemos quedarnos, no podemos quedarnos calladas, audiencia. Debemos proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y decir que nosotras somos mujeres rescatadas de aquel lodo cenagoso. Invitar a otras mujeres a que lleguen a tierra fértil. Recuerde, como se los decía, somos 48 capítulos a nivel nacional. Pueden preguntar cuál es el capítulo que a usted le queda más cerca. Y así llegar a recibir lo que nosotros hemos recibido de Dios. Y Dios nos ha sacado felices adelante con Él, y que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Debemos ser testimonio para nuestra familia, para nuestro esposo, nuestra madre, nuestros hijos, aunque muchas veces es difícil, pero no es imposible. Siendo mujeres diferentes, llenas del amor de Dios, mujeres que aquí necesitamos encontrar amigas, y aquí encontramos amigas de verdad. No necesitamos estar metidas en ningún hogar para que el Señor nos respalde con esa compañera en oración. A Dios encontramos, como les decía, amigas. Dios ha escogido este grupo con un propósito para usted y para mí, estimada audiencia. Aquí somos mujeres renovadas, mujeres deseosas de hacer el bien. Nadie ha dicho que es fácil cuando caminamos en los caminos del Señor, pero Dios siempre va delante de nosotros como poderoso gigante. Y les dejo este versículo bíblico en el Salmo 23. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Mi visión, buenos días. Muchas gracias, Maurencita. De verdad que el Señor es bueno, el Señor es maravilloso, porque nos ha permitido, ¿verdad?, estar en este grupo de tierra fértil, de mujeres, ¿verdad?, que no es que no tengamos circunstancias, pero que no tengamos problemas, pero sí nosotras, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, las consideramos circunstancias, porque de la mano de Él todo lo podemos. En el Salmo 23, ¿verdad?, 1, el Señor es mi pastor, le recuerdo ese versículo que hoy nos comparte Maurencita en esta mañana. Y nada más les recuerdo abrir esa Biblia hoy en esta mañana, si no lo ha hecho anteriormente, y anote estos versículos para que los vaya repasando, para que usted entonces escudriñe esas escrituras, ¿verdad?, como nos los dice el Señor. El capítulo de Atenas es el que viene hoy en esta mañana y está con nosotras, ¿verdad?, compartiendo todas estas partes de lo que es este evento. Y el capítulo de Atenas se reúne los miércoles de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Y está ubicado, o ellos se reúnen 25 este de la Escuela Central, en el mismo Atenas Centro. Así que usted que hoy nos está escuchando por primera vez, o ya nos había escuchado, pero dice, hay un capítulo cerca de donde yo vivo, vea que le voy a dar unos números y anote. El 8888-2793. 8888-2793, Juni Chavarría. O el de Cinia Fallas, el 8357-6918. 8357-6918. Para que tenga anuente, si tiene alguna pregunta, alguna consulta, ahí lo puede hacer. Y también les recuerdo que tenemos aquí en esta página de Facebook Live, usted puede poner compartir para que otra mujer o otra familia
pueda llevar este evento. También pueden dejar sus peticiones por medio de esta plataforma, pero si no desea, ¿verdad?, dejar su petición, pero sí decir, gracias Señor, porque me diste esto que te puse en oración, allí también usted lo puede dejar. O llamar a las compañeras para que puedan interceder por esas peticiones que ustedes tienen ahí, ¿verdad?, en su corazón. Tierra Fértil cuenta con una oficina nacional en la que allí ustedes de lunes a viernes, ahí sí es verdad que de lunes a viernes, 7:30 a 3:30 p.m., usted nos puede contactar también. Ahí está Mili, la secretaria, dispuesta a, ¿verdad?, a darle cualquier información. Pero si no lo tiene, ahí se la va a pasar. Y le doy el número, 2433-7802. 2433-7802. Para que usted nos llame y por cualquier consulta, nosotras estamos ahí atentas y mis compañeras para recibir esas peticiones, ¿verdad?, que usted quiere decirnos o poner ahí en manos del Señor. Nos decía Maurencita en esa visión y misión de Tierra Fértil, ¿verdad?, que en todos nuestros eventos, como en de esta mañana, llega una compañera con un versículo, ¿verdad?, de nuestra palabra, ¿verdad?, que es las Sagradas Escrituras, con ese versículo especial que el Señor le ha puesto en el corazón a ella primero. Y hoy ella, en esta mañana, viene a compartir con nosotras ese versículo. Y vamos a llamar nuevamente a Catalina, que nos trae la palabra de la Biblia. Buenos días, Cata, nuevamente. Buenos días. Mi nombre es Catalina. Tengo 4 nietos y 23 años de pertenecer a este maravilloso grupo. Hoy el Señor ha querido que les comparta un pasaje bíblico y es un gusto para mí, de verdad, porque primero me hablan para un pasaje de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y dice así: Elías escapa a Jezabel. Abajo contó Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Y los dioses me maten a mí. Cuando Elías dijo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba, en el territorio de Dan. Dejó a su descansante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Entonces se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato, un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió de nuevo. El ángel que fue por segunda vez, tocó a Elías y dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. El ángel le dio perdón. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios, y allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él le contestó: yo me he preocupado mucho por obedecer, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme.
Entonces Dios le dijo: sal fuera de esa cueva, párate delante de mí en la montaña. Elías era un profeta de un pueblo llamado Israel. Era un servidor del Señor. El Señor a través de Elías había hecho muchos milagros. Cuando él estuvo atravesando el desierto, el Señor le mandó comida con los cuerpos. El Señor lo usó en muchas formas. Debajo de un arbusto. El Señor manda a un ángel a ofrecerle alimento. Él se despierta, come y vuelve a caer en ese decaimiento. Yo le vuelvo a mandar al ángel y le vuelve a mandar comida. Él vuelve a comer, sigue y emprende un camino muy largo de 40 días, 40 noches. Ya no existe, pues en victoria cada día estoy. Ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es. Cristo es mi fortaleza, todo lo puedo en Él. Tierra fértil, nueva vida, ya la tierra lista está. Recibir la semilla que pronto germinará, tierra fértil abonada por la mano del Señor. Gracias, Catalina. Muchas gracias, gracias, Catalina, por esa palabra de bendición en que el Señor, ¿verdad?, nos dice y nos recuerda, ¿verdad?, que nosotros no podemos quedarnos allí escondidas, no podemos quedarnos guardadas, no podemos quedarnos en esa cueva de nuestros problemas. Hoy Catalina nos trae una palabra preciosa que encontramos en Reyes 19, el capítulo 19, los versos del 1 al 10. Preciosa esa palabra en la que Él nos recuerda que Él está con nosotras o con nosotros, que Él está allí, que a pesar de lo que estemos viviendo, sea una tormenta que nosotros creemos que no tenemos salida, en la que vemos esa oscuridad y no estamos viendo ese sol, el Señor nos recuerda que Él está con nosotras. Así que yo los invito, como Cata, ¿verdad?, nos decía, en medio de esa circunstancia, ¿cuál es la cueva en la que está usted ahorita mismo? ¿En cuál cueva se ha quedado usted ahí encerrado por no querer salir?
o por no querer enfrentar lo que vaya, ¿verdad?, a pasar adelante. A veces, ¿verdad?, por no dar un paso, las bendiciones que el Señor tiene para nosotras no llegan. Porque tenemos que movernos, tenemos que accionarnos. Es parte, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere de nosotros. Que no nos quedemos pasivos, sino que lo busquemos a Él en oración, allí con Él, ¿verdad?, en esa intimidad en la que el Señor nos invita, Él con nosotras, ¿verdad?, para que nosotras podamos dar, ¿verdad?, ese paso en el que Él nos dice, no te quedes en esa cueva. Y les voy a compartir este versículo de Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta que el Señor, las bendiciones que el Señor tiene para nosotros? Saliendo de esa cueva, ¿verdad? Y ahí se lo decía el Señor ahí a Elías, ¿verdad? Sal, ¿verdad? Porque él tenía bendiciones para él en ese momento. Entonces, audiencia, esa mujer que me está escuchando hoy, un hombre que están escuchando en esta mañana y escucharon esa palabra que Catalina nos trajo, pongan esa mano en el corazón y digan, ¿en qué cueva estoy yo? ¿Qué circunstancia me ha retenido, me ha atado y yo no he avanzado? Porque desconfío, porque no tengo la confianza, o porque pienso que voy a fallar, o porque pienso que voy a caer. El Señor nos invita hoy a que nos agarremos de esa mano de Él y que Él va por delante de nosotras como ese gigante, ¿verdad? Allí tropezando con todo, pero para que nosotros podamos caminar en ese camino que Él allana para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Catalina, por esa palabra tan preciosa. Y les recuerdo que tienen números de teléfono que ahí están pasando. El 2433-7802 de la Oficina Nacional de Tierra Fértil. Puede allí llamarnos, cualquier consulta que necesiten hacer, allí la pueden hacer de lunes a viernes, de 7:30 a 3:30 de la tarde. Pero si usted necesita dejar una petición y quiere, ¿verdad?, en esta mañana dejarla allí por medio de esta plataforma Facebook Live, también la puede colocar allí y estaremos orando. Hay compañeras que están allí y están ahorita mismo en oración, en lo que estamos nosotros llevando este evento, orando por cada una de esas compañeras que se conectan. Gracias, ¿verdad?, por estar allí, siempre atentas, siempre conectadas, escuchando, ¿verdad?, este evento. También le doy gracias al Señor porque por medio de esta plataforma de Facebook Live de Radio Costa Rica, llegamos a toda Costa Rica y más allá. Porque hay mujeres que nos ven en diferentes países. Y en Panamá tenemos una, así que muy buenos días allí, bendiciones, que siempre, ¿verdad?, está anuente a nuestra, aquí, a este evento precioso. Nos decía, ¿verdad, Madonencita?, en esa visión de Tierra Fértil, nuestra visión y misión, ¿verdad? Ella nos decía que parte de todo esto, ¿verdad?, que parte de lo que es nuestros eventos, la manera nosotras de poder, ¿verdad?, recibir y decirle, Señor, aquí estamos, es por medio, ¿verdad?, del testimonio de una compañera. Esa compañera que ha recibido bendiciones, ha pasado por circunstancias, ¿verdad? Como esa palabra que nos traía Catalina, estuvieron también en circunstancias, estuvieron en esa cueva, ¿verdad? Pero que el Señor las ha sacado, ¿verdad?, de todo eso, del lugar donde estaban agarradas de la mano del Señor, allí todo lo podemos. Y tan importante es, ¿verdad?, que también en medio de este testimonio, nuestra compañera nos va a llamar, nos va a dar una oración en la que el Señor hoy, esta mañana, también te está llamando a usted que me está escuchando o a usted que me está viendo.
el Señor hoy está ahí llamando a su puerta, ¿verdad? Y con esa oración que nuestra compañera va a compartir con nosotros también, podemos decirle, sí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre, para que en medio de esta cueva que estoy yo, de esta tormenta que no veo esa luz, seas tú el que allane mi camino. Compañeras, audiencia, de verdad que sí, les recuerdo que el Señor está allí siempre con nosotros. Él no se aparta de nosotros. O a esos caballeros que también nos están escuchando, el Señor no se aparta de nosotras. Nosotros somos a veces los que nos alejamos, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Pero Él siempre, siempre, siempre está allí esperando que nosotros volvamos a abrir nuestro corazón y lo aceptemos. Entonces, hoy en esta mañana, nos viene esa compañera, ¿verdad?, a contarnos el testimonio de la vida de ella. Cómo llegó ella a tierra fértil, ¿verdad?, ese día. Cómo ha sido la transformación o que el Señor en ella, porque es el Señor, no el capítulo, no el grupo de tierra fértil, el Señor en ella. Esa relación que ella ha tenido con el Señor es la que el Señor, ¿verdad?, hoy le permite a ella contarnos esas maravillas y esas bendiciones que el Señor ha traído a su vida. Y sin más, voy a darle la bienvenida a Matilde nuevamente para que ella sea la que les transforme todas esas cosas que yo ya les estaba diciendo. Buenos días, Matilde, nuevamente. Buenos días, compañeras, bendiciones para todas. Bendiciones a todos los radioescuchas. Confío en Dios en que esta oportunidad que me ha dado Dios de presentar mi testimonio va a servir para muchas personas que están pasando por situaciones parecidas a las que yo he pasado. Mi nombre es Matilde Espinosa Sánchez, pertenezco al capítulo de Atenas, como dice la compañera. Atenas, el mejor clima del mundo. Yo soy casada, yo tengo cerca de 20 años de haber llegado por primera vez a esta preciosa estrategia que Dios usa para traer mujeres a los pies de Cristo y a través de esas mujeres muchas familias. Como les decía, soy casada, tenemos 4 hijos, un precioso nieto y otro que viene en camino. El Señor los ha bendecido mucho con la familia. Aquí vamos creciendo, gracias a Dios. Yo quiero contarles, radioescuchas, les voy a contar así algunas cosas de mi vida, de mi niñez, de mi juventud, situaciones de mi vida personal, y lo hago porque el Señor ha hecho maravillas en mí. Y una de las cosas que el Señor ha trabajado grandemente en mi vida es en la fe, en creer, porque si no creemos, si no tenemos fe, es como si nada, ¿verdad? Escuchar la palabra, escuchar un testimonio, escuchar un consejo, si no tenemos fe, creemos en Dios, es como si no funcionara nada, ¿verdad? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que si usted está en una situación difícil, en una necesidad, crea en Dios y acérquese a Él, y crea que Él le va a dar un galardón, le va a dar un premio, le va a dar una bendición. Quiero decirles que yo crecí en un hogar con un padre alcohólico. Soy la tercera de 5 hermanos. Mi mamá, una mujer muy sumisa, agredida, a mi papá la golpeaba. Quiero decirles también que a pesar de todas las circunstancias que yo pasé, yo amo a mi familia. Amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a mis padres, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por mi familia. Como les dije, viví en ese tipo de hogar que tal vez muchas personas lo han pasado, un hogar con un padre alcohólico agresor, ¿verdad?
también que abusó de mí. Una situación muy difícil, fue una niña con muchos miedos, muchos temores, con vergüenzas. Bueno, así fui creciendo, gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar, fui a la escuela, fui al colegio, estudié algunos años de universidad, el Señor me dio esa oportunidad. Sin embargo, también llegué a ser una mujer agresora. También puedo decirles que lamentablemente por la mala herencia y por todo lo que viví en mi casa, yo fui una mujer alcohólica, fumadora, andaba en fornicación en mi juventud, andaba lo que llaman haciendo eso de la vida loca, ¿verdad? Gracias a Dios el Señor me rescató, gracias a Él. Continué mi vida, ya empecé a trabajar y empecé a sentirme como que yo era una mujer autosuficiente, que yo podía valerme por mí misma. Sabía que existía un Dios y que existía Dios, pero nunca me humillé delante de Él, nunca fui a buscarlo, nunca tuve una guía espiritual tampoco. Pero el Señor en su gran misericordia a través de mi vida, Él pues me fue enseñando a través de este grupo de Tierra Fértil, Él me fue enseñando a orar, a leer la palabra. Entonces, como les decía, yo empecé a trabajar después de que salí del colegio, estudiaba y trabajaba. Y bueno, como les decía, ya yo tenía problemas de alcoholismo, entonces casi que yo lo que ganaba, pues me lo echaba encima, ¿verdad? En todo lo que yo quisiera. Y te diga, ¿verdad? Si se trataba de ir a cantinas o demás, ¿verdad? A tomar. Por la gracia de Dios, bueno, hasta que, a través del trabajo, yo conocí al que hoy es mi esposo. Tuvimos muchos problemas de adulterio, problemas económicos. El Señor nos bendijo un negocio. Trabajamos en muchas empresas, pero llegamos a un momento en que el Señor nos proveyó un negocio. Ya yo había empezado a ir a terapia. Ya yo había empezado mi vida de conocer a Cristo a través de Tierra Fértil. Empezamos con esos problemas económicos. Les puedo decir que eso fue unos 2, 3 años de antes de la pandemia. Ya nosotros teníamos una situación económica bastante grande, unas deudas grandísimas. Hoy por hoy le puedo dar gracias a Dios que en su gran amor y misericordia Él nos ha ayudado, nos ha proveído para ir solucionando esos problemas económicos, para ir cancelando esas deudas. Yo les puedo decir que no todas están canceladas, pero la mayoría están canceladas y aquí seguimos adelante, confiando en el Señor, en que Él va a seguir proveyendo para que todas las deudas sean canceladas en su totalidad. Puedo decirles que, bueno, como les contaba, desde antes de la pandemia ya nosotros teníamos una situación económica muy difícil. Perdimos 2 casas, bueno, en diferente tiempo. Cuando mis hijas estaban pequeñas, perdimos la primer casa y la otra casa la perdimos hace como unos 2 años, como a mediados de la pandemia más o menos. La perdimos, pero no fue por causa de la pandemia, ya eso tenía otra raíz ahí más para atrás. ¿Por qué? Porque digamos uno, si no pone el matrimonio, la vida, en las manos de Dios, si uno no pone los proyectos de negocios, el trabajo, si no lo pone en manos de Dios,
no funciona porque uno está haciendo con las fuerzas de uno y muchas veces toma decisiones equivocadas. Muchas veces uno sabe que está tomando decisiones equivocadas y sigue uno cabezón, ¿verdad? Haciendo las cosas mal, haciendo cosas equivocadas dentro de los negocios que el Señor le da a uno, ¿verdad? El Señor siempre quiere bendecirnos, Él siempre quiere proveerle a uno y darle abundantemente y provisión, darle abundantemente también espiritualmente, dones, pero a veces uno es muy cabezón y no toma, no aprecia eso que el Señor le está dando a uno. Y uno despilfarra o tira o no toma en cuenta a Dios para todas esas cosas que Él le da a uno. Dice en Romanos 8:28 que todas las cosas que suceden a los hijos de Dios es para bien. Y yo en el transcurso de todo esto que he vivido, situaciones económicas, de matrimonio, yo así lo creo. Porque como les decía en un principio, lo que el Señor más ha hecho en mí es trabajar mi fe. Y yo hoy en día puedo decir que pueden pasar situaciones difíciles, circunstancias, que sí, probablemente me va a doler, ¿verdad? Que probablemente voy a llorar, pero yo sé que yo puedo levantarme por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que el Señor ha puesto en mí, porque yo lo he vivido, no porque me lo han contado, sino que en el transcurso de los años de mi vida, yo lo he vivido. Y yo sé que el Señor, ante cualquier circunstancia, Él me va a levantar y me va a salvar y me va a ayudar y me va a proveer. Como les decía, nosotros tenemos 4 hijos. Mi hija mayor está casada, tiene su hijo de 2 años y medio. Ha tenido algunos asuntos ahí también, algunos problemas matrimoniales. Tengo una hija también que hace como 2 años aproximadamente, bueno, se presentó una situación ahí. Una otra hija que está embarazada y es soltera. O sea, yo no puedo decirles que mi vida es color de rosa, que todo es fácil, así no es cierto, pero sí puedo decirles de grandes milagros y maravillas que el Señor ha ido haciendo poco a poco. Y yo sé que si mis hijos han llegado a algún punto donde están tomando decisiones equivocadas, yo sé que el Señor los va a guiar por el camino correcto. Yo sé que el Señor, ¿por qué? Porque están bajo la promesa de Él. Porque yo he dicho y he orado y le he dicho, Señor, tuyos son, de ti vinieron mis hijos y a ti irán. Y yo creo en la palabra de Dios, creo en sus promesas. Como les decía, nuestra situación económica era bastante difícil y no lo habíamos puesto en las manos del Señor. Sin embargo, a través de la pandemia fue que nuestro negocio empezó a ir creciendo, empezó a ir cambiando. La pandemia fue favorable para nosotros. Fue ahí donde económicamente empezó a cambiar la situación en nuestro negocio, en nuestra vida. Hoy puedo decirles que teníamos un negocio prácticamente en quiebra. Hoy en día, por la gracia de Dios, para honra y gloria de su nombre, tenemos 3 negocios, solo por Él, solo porque por su gracia, por su misericordia. En Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando uno pone las cosas en las manos del Señor, así es. Empieza a venir la bendición sin tener ese dolor, sin tener esa tristeza, sin tener ese temor. Como les decía, cuando en el tiempo en que yo estuve pasando esa situación económica tan difícil, yo empecé a clamar a Dios. Yo empecé a buscarlo de verdad, de corazón, todos los días de madrugada.
empecé a orar, empecé a leer la palabra y empecé a creerle a Él. Como les decía antes, ¿verdad? En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo empecé a creerle a Él, empecé a creer en sus promesas, en su palabra. ¿Y por qué? Tal vez la gente dice, ¿y para qué orar tanto? ¿Por qué esa necesidad? ¿O por qué hay que leer la palabra, verdad? Algunas personas dicen que si uno lee mucho la Biblia, se trastorna, ¿verdad? Como que se vuelve loco, y eso no es así. Eso son mentiras. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que transforma el alma, transforma el espíritu, transforma los pensamientos y los discierne. Y dice que también el corazón. Eso está en Hebreos 4:12. Dice que así es la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios va transformando nuestros pensamientos, nuestro corazón, y eso es lo que el Señor ha ido haciendo en mi vida, transformándome, renovándome, no creyendo el rum rum que se oye en la calle. A veces uno tiene un proyecto, uno tiene una necesidad y uno dice, voy a hacer esto, y porque la palabra de Dios dice que yo puedo lograrlo porque soy una hija de Dios. Y a veces llegan personas que tal vez son amigos o a veces hasta familiares y le dicen a usted, ¿para qué va a hacer eso? Eso mejor cierre ese negocio, o no tome ese trabajo, eso no le va a servir a usted. Si Dios dice a usted que eso iba a ser así el Señor lo va a hacer. El Señor lo cumple. El Señor, yo soy Jehová, yo he dicho y yo lo haré. Así en la mayor parte de su palabra está eso, y así es, está en esa escritura, están esas palabras. Y si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él cumple su palabra. Él cumple lo que dice que va a hacer. Él hijo de hombre para que mienta, también dice la palabra, ni tampoco hay sombra de variación en Él. Dios no dice, ay, sí, voy a hacer esto contigo y te prometo que esto, y luego no lo hacen. No, Él no es así. Tampoco Dios te dice hoy te amo y mañana te va a decir no te amo. Dios te ama eternamente y para siempre. Sí, que nosotros nos equivocamos y cometemos errores y cometemos pecados. Sí, pero el Señor nos sigue amando y Él confía en que si nosotros creemos, que si nosotros nos volvemos y nos arrepentimos, Él sigue amando, a pesar de que nosotros a veces queremos desviarnos de nuestro camino, ¿verdad? Y como decía, yo clamé a Él, yo clamé a Dios en oración, busqué su palabra, le creí y seguí adelante. Y hasta la fecha, gracias a Él, el Señor me ha levantado, me ha respaldado, me ha ayudado. Desde principio a fin de la palabra, el Señor dice, yo estaré contigo. Cuando Jacob salió huyendo de su casa por la situación que él tuvo con su hermano, ¿verdad? Que le robó la primogenitura, él tuvo que huir de su casa. Él estuvo en un desierto en Betel, y ahí se le aparecieron los ángeles en una escalera que dice la palabra, está en el Génesis, que dice que ángeles subían y ángeles bajaban. Y Dios le hizo una promesa a Jacob, le dijo que le iba a dar esa tierra y que estaría con él. Yo estaré contigo, le dijo. También en Josué 1:9 dice que esfuérzate y sé valiente. Es que uno también tiene que esforzarse, ponerle fuerzas al asunto, a la situación que uno tiene, ¿verdad? Creer y ponerle fuerzas. Y también ahí el Señor le dice, estaré contigo. Y también Jesús nos dice en Mateo 28, dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando Él le encomienda a sus discípulos que vayan por todo el mundo y que
hagan discípulos y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él les dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así yo empecé a creer esa palabra de Dios, todas las promesas, creer en Él, creer en su Hijo Jesucristo, creer en el Espíritu Santo que está en mí y que yo, es mi responsabilidad, es hacerlo con amor, hacer que ese Espíritu Santo se fortalezca en mí para que me ayude, para que me guíe, para que también me conforte y me diga, estás equivocada con eso que estás haciendo, estás equivocada con ese camino que estás tomando. ¿Para qué? Para enderezarlo. Por eso yo le digo a usted que el Señor, lo que grande ha hecho en mi vida es acrecentar mi fe. Mi fe, eso es algo muy importante que usted tiene que hacer crecer en su vida, creer en Jesucristo, creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creerlo, porque Dios es rey, Dios es. Quiero contarles también, radio escuchas, que este año murió mi papá en febrero de este año y fue algo que para mí pues causó algo diferente en mi vida. Uno cuando viene a los caminos de Dios, uno tiene un proceso de que nace, crece, se multiplica y que muere, ¿verdad? Que nosotros sabemos que tenemos que entrar en ese proceso de la muerte. Mucha gente le tiene temor a la muerte y uno tiene que tener ese temor, porque sobre todo los que somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque sabemos que cuando morimos vamos para vida eterna, no para muerte eterna. Entonces, quería contarles que esa situación con mi papá me trajo esa convicción de que ya yo la había perdonado, porque como les había contado en un principio, pues yo había sido abusada. Y también por mi abuelo. Y otras situaciones ahí que yo pasé de niña, que probablemente muchas personas han pasado eso. Y eso es bastante feo, pasar un abuso, sobre todo de personas que están allegadas a nuestra familia, ¿verdad? Eso es bastante feo. Sin embargo, el Señor me ha ido cuidando, me ayudó a mí a través del grupo de Tierra Fértil, a través de mi iglesia, a que yo fuera sanando eso, porque uno no puede vivir con esa raíz de amargura, con ese dolor, con ese odio hacia aquella persona, de que por qué me hizo eso, de por qué, dónde estaba Dios cuando a mí me sucedió esto. Uno no tiene que creer eso, de que Dios no está con nosotros. Son situaciones que pasan, que no debieran de ser, sí, pero pasan. Entonces, uno no tiene que vivir con esa raíz de amargura, con ese odio, con ese rencor, deseándole el mal a aquella persona que ojalá se muera y que se vaya para el infierno y que le suceda esto o aquello, ¿verdad? Deseándole el mal a aquellas personas que nos han hecho daño, ¿verdad? Eso no es bueno. Eso es una raíz de amargura que crece en nuestro corazón cuando nos han hecho daño. Sin embargo, el Señor trae sanidad a nuestro corazón. Dice en Hebreos 12:15 que no debemos dejar crecer esa raíz de amargura, porque eso nos aleja de la gracia de Dios. Y que además nosotros con esa amargura contaminamos a otros. ¿Por qué? Porque ese odio está en nuestro corazón y nosotros estamos ahí haciendo comentarios, ¿verdad?, sobre esas personas y tiene uno ese odio. Y además puede ser que no esté haciendo comentarios de esas personas que le hicieron daño a uno, pero uno está con esa amargura y esa amargura genera odio para otras personas, rencor, siempre uno está enojado, siempre uno está molesto, todo le incomoda, ¿verdad? Entonces uno no tiene paz, uno no tiene paz en el corazón. Si uno no tiene esa paz que Dios nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de las situaciones que sea, el Señor nos da esa paz, ¿verdad? Si uno no tiene esa paz,
uno no la puede reflejar, uno no la puede dar a la gente que está alrededor nuestro. Esa paz uno no la puede emitir a los hijos, no la puede dar al esposo, no la puede dar a la familia, al vecino, a la amiga. ¿Por qué? Uno está con un conflicto en el corazón. Entonces el Señor empezó a sanar eso en mi vida, desde que yo empecé en los caminos del Señor, desde que yo le entregué mi vida a Cristo. El Señor empezó a sanarme y a quitar ese odio. Y como les decía, en mi juventud yo tenía ese odio por mi papá, por esa situación que me había pasado, pero yo entré en ese proceso de sanidad de mi corazón, de sanidad de mi vida. Como yo también había estado empezando a leer la palabra, también el Señor ha transformado mi mente, mis pensamientos. Y entonces cuando papá murió, yo sentí que el Señor me dijo, ¿tienes algo en contra de tu padre? Y yo le dije, no, Señor. No tengo nada en contra de él. A pesar de las situaciones, de las circunstancias, no tengo nada en contra de él. Y ya yo había, antes, con anterioridad, ya yo había hablado con él, ya él había hablado conmigo, nos habíamos perdonado. Ya incluso hasta él tenía como 5 años de haber dejado de tomar. Ya había, gracias a Dios, digo yo, murió sobrio. La muerte de él fue algo muy ligero, fue un infarto fulminante. Él estaba muy consciente, muy lúcido. Ese mismo día él siempre se levantaba a comer, a bañarse, a vacilar. Y para nosotros, les puedo decir que fue algo como que nos vino de repente, ¿verdad? Como que nos agarró de sorpresa. Porque de ahí uno sabe que un adulto mayor tiene enfermedades, situaciones, y uno sabe que en cualquier momento le puede pasar eso, ¿verdad? Llegar al proceso de la muerte. Pero para nosotros fue algo casi que nos agarró de sorpresa. Y entonces, como les digo, ya yo había pasado ese proceso de sanidad en mi corazón con mi papá. Entonces, yo tuve paz cuando él murió. No tenía esa raíz de amargura, ese odio, nada en mí. Y además me hizo ver diferente, ¿verdad? Esa perspectiva cuando uno tiene a alguien que muere cercano, ¿verdad? Uno empieza a ver la vida diferente. Uno empieza a valorar más las cosas, a valorar más los hijos, los momentos, ¿verdad? Los pequeños momentos, los pequeños detalles. Uno empieza a valorar más el decir un te quiero, el decir un te amo, el abrazar, ¿verdad? Uno empieza a valorar esas cosas. Y les puedo decir que a nosotros nos pasó eso, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque ya yo había entrado en ese proceso de paz. Y como les digo, uno no tiene que tener temor a la muerte. Si nosotros hemos llegado a tener esa convicción, a creer eso, de que somos hijos de Dios, a través de Jesucristo, que el Señor nos ha dado esa redención, ¿verdad? Esa salvación y esa vida eterna. No tenemos que tener temor a la muerte. No es que yo diga, uy, sí, vamos a morirnos, ¿verdad? Qué bonito. Pues uno que ha nacido aquí en la tierra, ¿verdad? Que ha entrado en este proceso de la vida, no tiene que tener temor de Dios, porque el Señor nos ha dado ese don de la vida eterna a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Yo quiero decirles a ustedes, radioescuchas, que en este proceso de
de mi vida, en este proceso de mi andar en tierra fértil, de andar en los caminos del Señor, yo hice una oración de aceptación, que esta oración hemos dicho que es una oración incluso hasta de vida o muerte, porque el que cree en su Hijo Jesucristo tiene salvación y vida eterna. El que no cree en su Hijo Jesucristo no lo tiene. Dice en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Entonces, yo le invito a usted a que verdaderamente medite qué es lo que usted quiere, cuál es su anhelo, cuál es esa situación que usted está pasando difícil para que usted se la entregue al Señor. Si usted estaba pensando en suicidarse, no lo haga, porque en Cristo hay solución. Si usted estaba pensando en abortar, no lo haga, porque en Cristo hay solución. Porque Cristo, como dice la palabra, vino a salvar al mundo, no a condenarlo, a salvarnos a nosotros, a rescatarnos. Cristo hizo un sacrificio, se entregó la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Cristo hizo no es nada fácil. Y yo decidí no desaprovechar eso. ¿Por qué? Porque Jesús nos limpia a través de su sangre, a través de ese sacrificio, nos limpia de todos nuestros pecados, nos da salvación y vida eterna, nos da libertad, nos justifica. El Señor nos ha dado salvación y vida eterna. Y además, Él está a la diestra del Padre y nos dejó su Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos dé fortaleza. Entonces yo no estoy dispuesta a desperdiciar eso, a desaprovechar eso, esa salvación que el Señor me dio. Si yo andaba ahí en el mundo perdida, haciendo cosas indebidas, que estaban dañando mi vida, mi corazón, mi mente, generando más raíz de amargura, y el Señor, con ese sacrificio que hizo, con la sangre de Cristo, me está limpiando, me está lavando, me está dando una nueva oportunidad. Por supuesto que yo no la voy a desperdiciar, por supuesto que yo no la voy a desaprovechar, por supuesto que yo no voy a dejar de orar, no voy a dejar de leer la palabra. Si la palabra de Dios me edifica, me renueva los pensamientos, me renueva mi mente, por supuesto que yo no voy a dejar alejarme de Dios, yo no voy a soltarme de la mano de Dios. Y yo lo invito a usted, Radio Escucha, a que se agarre de la mano de Dios, a que se vuelva a Él, a que haga esta oración conmigo, esta oración donde usted lo que va a hacer es entregarle su vida a Cristo, es decirle sí al Señor, decirle sí, Señor, decirle al Señor, yo no puedo más con esta enfermedad, no puedo más con esta situación económica, no puedo más. Entonces, yo le invito a usted, Radio Escucha, en este momento, hagamos esta oración. Matilde, antes de entrar a la oración, ¿cómo el Señor la llevó cuando llegó a tierra fértil? ¿Cómo estaba usted? ¿Cómo se sentía en ese momento que el Señor la tocó para usted poder ir a tierra fértil ese día? Sí, no, yo estaba devastada porque tenía un matrimonio destruido. Mi hija estaba pequeña, un matrimonio destruido y una situación económica, como les había contado, bastante difícil. ¿Cuántos años tiene ya de estar usted en tierra fértil, en esa perseverancia? Hace 20 años. Qué bendición. ¿Y qué cambios han visto su familia más que todo, verdad? Porque esto es no solo nosotras, sino nuestra familia. En usted, en esa tal vez positivismo, si antes era negativa, ¿qué ha visto esa familia suya en usted? Pues ha sido bastante difícil, ¿verdad?
pero sobre todo mi carácter, porque como les contaba, yo llegué a ser también una mujer agresora, gritona, y el Señor me ha ayudado con eso. Y el Señor también, como les dije en un principio, sobre todo mi fe, mis pensamientos, al leer la palabra y a acercarme a Dios. Y ya todos sus hijos están, digamos, bien establecidos, porque nos contaba de todas esas circunstancias, ¿verdad? De finanzas que estaban pasando ustedes. Sí, la situación económica ha mejorado bastante, claro que sí, gracias a Dios, grandemente. Mis hijos sí están un poco equivocados en sus decisiones, creo yo, pero yo sigo creyendo que el Señor los va a enderezar. Sí, porque es el Señor, ¿verdad?, el que nos va cambiando, como, ¿verdad?, ese día que usted llegó, ¿verdad?, a Tierra Fértil, ese recibimiento de esas compañeras, ¿verdad? Hasta uno siente la diferencia en ese momento. Claro que sí. Yo confío en Y el poder de Dios y en el poder de su transformación, así como ha hecho en mi vida, así va a seguir haciendo en toda mi familia y hasta que llegue el día en que ya tenga uno que partir, ¿verdad? qué bendiciones, de verdad que sí, Matilde, nos enseña el Señor, ¿verdad?, que agarradas de la mano de Él y poniendo todo, no solo nuestra vida, sino también la de nuestra familia en manos de Él, todo lo podemos realizar. Exactamente, así todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice en Filipenses, ¿verdad? Qué bendición. Ahora sí, audiencia, donde están ustedes allí en estos momentos, si están haciendo algo, déjelo de hacer, déjelo de hacer y ponga atención a esta oración que nos invita Matilde en esta mañana, que es de aceptación para que usted también como ella reciba a Cristo en su corazón y dejo a Matilde. Amado Jesús, reconozco que soy pecadora. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste en la cruz entrego mi vida, abro mi corazón a ti, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Te recibo, amado Jesús, para que me renueves, para que me transformes, para que me des salvación y vida eterna. Te pido, Señor, que escribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Amén. Amén. Gracias, de verdad que sí, Matilde, por compartir con toda esta audiencia, ¿verdad? Y con cada una de esas compañeras que están ahí conectadas, que gracias, ¿verdad? Y hasta también compañeras allí del capítulo de Atenas, por regalarnos, ¿verdad? Ese testimonio de vida, esas bendiciones que el Señor le ha regalado a usted, ¿verdad? Desde ese momento en que esa relación con el Señor era usted y Él, ¿verdad? Entonces, entregando todo, nuestras cargas, nuestro agobio a el Señor. Y de verdad que Catalina nos contaba, ¿verdad? Ese versículo que ella, el Señor le puso en su corazón, en la que Elías sintió miedo. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, no sentimos miedo en medio de lo que vayamos a emprender, en medio de que las finanzas, verdad, están ahí un poco críticas, como lo decía Matilde, verdad, que estuvieron críticas, bien críticas, a punto de que perdieron
negocio y estaban ya, ¿verdad? Pero ¿qué hizo ella? Agarrarse de esas promesas del Señor, ¿verdad? De esa palabra que ya el Señor lo entregó, ¿verdad? Todo con su Hijo. Y Él nos dejó esas promesas de que nosotros tenemos que agarrarnos de ellas. Y yo voy a repasarle unas cuantas que Matilde compartió con nosotras, en la que en el medio de la tormenta, en medio de eso que ella estaba viviendo, estas promesas del Señor para con ella, allí estuvieron. Y las encontramos una en Romanos 8:28, otra también en Hebreos 11:6. Anote estos versículos. También en el Salmo 42:11 nos compartió ella. En Proverbios 10:22. En Ezequiel 36:35. En Josué 1:9. Precioso ese versículo del Señor para estar ahí aferrados a Él, ¿verdad? Y en Hebreos 4:2. Apropiense de esa palabra como lo hizo también Matilde en medio de esa tormenta, ¿verdad? No nos quedemos en esa cueva, no nos quedemos encerrados, sino que pongamos, ¿verdad? Todo en manos del Señor, agarrémonos de Él, que Él nos va a sacar, ¿verdad? Que Él nos va a sacar de esa prueba, de ese lugar donde estás allí, en ese momento agobiado. El Señor tiene una respuesta para ti. Pero la única manera de saber qué es lo que tiene el Señor para nosotras o nosotros es que usted, ¿verdad? Se una con Él en esa oración, que usted esté allí al lado de Él, que le clame, porque Él, ¿verdad? Inclina su oído hacia nosotras y nos escucha. Entonces, audiencia, hoy el Señor nos pone, ¿verdad? En esa circunstancia. ¿En qué estamos nosotras o nosotros? Si queremos quedarnos ahí pasivos o queremos seguir adelante agarrados de ese poderoso gigante que va allí tropezando con todo y allanándonos el camino a cada uno de nosotros. Les recuerdo número de Yunita Chavarría 8888-2793 para que deje allí su petición, ¿verdad? Si desea, o la que el corazón, ¿verdad? Le pone para que usted deje allí, o nos diga, gracias Señor porque escuchaste mi oración y me bendeciste con lo que haya pedido. De verdad que el Señor es bueno. Un evento más de Espejos de tu Vida nos permite, ¿verdad? Él llevar. Vamos a ponernos en oración en estos momentos, audiencia, para que sea el Señor que nos siga bendiciendo en esta preciosa mañana. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Señor porque nos permites escuchar y ver un evento más, Señor, de Espejos de tu Vida. Gracias Señor por esa audiencia que hoy se ha conectado y has permitido, mi Dios, que se pudieran conectar. Señor, bendice a los que están escuchándole en este momento y a los que lo van a escuchar en su momento, porque eres tú, mi Señor, con el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Padre Celestial, perdona, Señor, cualquier cosa que yo haya hecho en tu contra, mi Dios, de pensamiento, de palabra, de obra o omisión, Padre Celestial, perdóname. Y en tu palabra, Señor, en el Salmo 42:11, tú nos dices, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Qué bendición de verdad, Señor, que te tenemos a ti, Padre Celestial, que nosotros nos podemos agarrar y anclar en ti, Padre Celestial, en medio de cualquier circunstancia, en medio de esa turbulencia que sentimos, que no tenemos un ahogo. El Señor hoy nos dice, aquí estoy, te doy la mano para que salgamos juntos en este caminar. Gracias, audiencia. Gracias a Radio Costa Rica. Gracias a todos por estar allí siempre, sábado con sábado, en un evento más de Espejos de tu Vida. Muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes.
en el amor de Cristo. Mujer de tierra fértil soy, la vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy. Ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es. Cristo es mi fortaleza, todo lo puedo en Él. Tierra fértil nueva vida, ya la tierra lista está en recibir la semilla que pronto germinará. Tierra fértil abonada por la mano del Señor, surgen frutos de esperanza, de alegría, paz y amor. Tierra fértil soy. Gracias por escucharnos en este día. Espejos de tu vida. El reflejo de tu ser.